Hola, muy buenos días, amigos de Venezuela, ¿cómo están? En este gran día, en esta mañana, junto con saludarles, quiero agradecer a la Universidad de los Andes por habernos invitado a ser parte del primer Congreso de Salud Ocupacional que está realizando la universidad en Venezuela. Desde acá de Chile les mandamos un abrazo y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia en el ámbito de la prevención de riesgos del teletrabajo. Voy a pasar a compartir la presentación para que lo puedan ver. Y iniciamos, por favor. A compartir la pantalla. Voy a estar por aquí yo, en un rincón. Quiero dar las gracias a la gente de CRO, del grupo CRO. Mi nombre es Juan Basáez, soy el CEO de CRO Internacional y también vicepresidente técnico del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile. La empresa Control de Riesgos es parte de la que patrocina, con mucho agrado, por supuesto, que es una empresa internacional en labores de prevención de riesgos, control de riesgos críticos en operación, manejo de emergencia y continua de negocio, que lideramos, por supuesto, a nivel de Chile y Latinoamérica varios proyectos o megaproyectos en el ámbito minero, de energía, eólico, centrales de paso de otro tipo. También hoy está presente el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, nuestro colegio que tiene 35 años de formación y experiencia en el ámbito de prevención de riesgos y manejo de seguridad laboral en Chile, y también hemos colaborado en otros países con los colegas que han necesitado de nuestra experiencia. Pueden visitarlo en la página www.coexpertos.cl. Les voy a contar que el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos es un organismo sin fines de lucro y que además ha participado en los últimos años en el ámbito de prevención de riesgo en nuestro país. Por comentar algunos de los objetivos de nuestro país, es influir de manera positiva en las políticas públicas de nuestra área, también agrupar a las expertas y expertos en prevención de riesgo de nuestro país, y por qué no de los de Latinoamérica, como lo hemos hecho en algunas actividades, y esta es una más de ellas, por eso estamos muy agradecidos de estar acá. También desde el año 85 a la fecha hemos participado en modificar en nuestro país cuerpos legales, decretos, circulares y normativas. Las que voy a comentar a ustedes es cómo se crea o se cambia el decreto 40 en nuestro país, creando la figura de la carrera a nivel profesional del ingeniero en prevención de riesgo, en el año 96-98. Antiguamente en Chile habían expertos prácticos, se aprendía por oficio, en cada área de negocio había alguien que se especializaba. Después nace tímidamente el técnico en prevención con 3 años de estudio, y finalmente se logra tener el rango de ingeniero estudiando la ingeniería con 5 años, con el trabajo arduo de los colegas que están hoy en el colegio y principalmente los que ya no están, que han partido, los colegas más antiguos. Y también le da la categoría profesional a nuestra profesión a nivel país, también reconocía nuestra profesión en otros países. La modificación del decreto 745, que establece una modificación que hoy se llama en Chile el decreto 594, que es muy importante para el experto en prevención de riesgos porque establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Es como la Biblia, decimos nosotros, que tiene que andar trayendo el experto en prevención. La implementación del convenio 187 de la OIT, se trabajó bastante para que se lograra. Todo lo que es la modificación del Código del Trabajo en artículos únicos que favorecen la prevención de riesgo y la detención del trabajo en lugares que no sean con un riesgo controlado. El compendio de la prevención, que hoy agrupa toda la materia de prevención en un solo compendio que tiene hoy la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, para que la persona que necesite buscar información ahí esté en un puro lugar. Y también la participación en normas chilenas de nuestra competencia. A través del Instituto Nacional de Normalización hemos participado en varias normas que tienen que ver con la prevención de riesgos en materias de nuestra competencia. Y por supuesto, dentro de nuestra visión y misión es colaborar con los prevencionistas de otras latitudes de nuestra habla hispana, y por qué no de otro tipo de idioma, porque también tenemos formación en otras lenguas, para lograr este apostolado que es la prevención de riesgo. Hoy vamos a hablar de la prevención de riesgo y el teletrabajo. Ya me presenté hace unos minutos. Mi nombre es Juan Basáez Cordones, soy ingeniero en prevención de riesgo, experto profesional del Servicio de Salud
de Chile, y por supuesto experto profesional en seguridad minera en nuestro país, que es un país por excelencia minero y tiene, por supuesto, hoy mucha inversión en energías renovables. Tenemos que hablar, cuando hablamos de trabajo a distancia y teletrabajo, obligatoriamente de la nueva ley en Chile, que es la ley 21.220, que es la ley de trabajo a distancia y teletrabajo. El 1 de abril de 2020 entra en vigencia esta ley en nuestro país. Ustedes dirán, es muy nueva, para un país que está en vías de desarrollo, como decimos Chile, pero en Chile había teletrabajo más que nada, más que trabajo a distancia, por las compañías que llegan a invertir a nuestro país. En este caso suecas, noruegas, españolas, etcétera, americanas, había un sistema, pero para un tipo de trabajadores, más que nada de oficina. Se le permitía irse temprano a cierta hora, seguir trabajando desde su casa si no se podía, pero dentro de la informalidad, eran acuerdos de palabra. Esta ley aparece para poder dar formalidad al trabajo a distancia y teletrabajo, que no sea informal, que sea un acuerdo escrito, que tome conocimiento actualmente la Dirección del Trabajo chilena y que esté un listado del acuerdo, y además los organismos administradores de la ley de accidentes del trabajo, que en Chile es la 16.744, tomen conocimiento en la condición que está el trabajador con el empleador en un acuerdo mutuo de trabajo a distancia y teletrabajo para implementar las matrices de riesgo y la evaluación de riesgo del puesto de trabajo. Entonces, esta ley establece la formalidad de los trabajadores que están desempeñándose en sus hogares o en un lugar distinto al lugar habitual. Y también establece que tiene que quedar acogida esta modalidad, ¿sí?, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, y la obligación del empleador a tomar todas las medidas necesarias de acuerdo al Código del Trabajo chileno, en este caso nuestro artículo fuerte, el 184 del Código del Trabajo, que establece textualmente que tiene la obligación, aunque esté en esta modalidad, de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y por supuesto estar acogido bajo la ley de accidentes del trabajo, del Seguro Social de Accidentes del Trabajo en enfermedades profesionales chilenas, cuando corresponda que un accidente laboral o una enfermedad profesional. Las exigencias mínimas del trabajo a distancia y teletrabajo. Tenemos que considerar que, primero, dentro de las exigencias mínimas, está la obligación de los empleadores de registrar electrónicamente hoy en la Dirección del Trabajo los pactos de trabajo a distancia y teletrabajo. Y esta lista, ¿no es cierto?, la Dirección del Trabajo va a tener que tenerla al día y enviar un registro a la superintendencia y los organismos administradores de la ley en qué modalidad están los trabajadores. Cuando se crea esta ley hay preguntas básicas que aparecen. A nosotros, como los colegas del ámbito de la prevención de riesgo, a los colegas del Colegio Experto en Prevención y a los colegas en general a nivel país, que tenemos una ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que hay un reglamento de seguridad para este tipo de trabajo, pero no se aplica todavía. Dicen, momento, sacamos la ley primero y en 30 días más puede empezar a aplicar el reglamento y después de cierto mes va a ser exigible. Entonces vienen las preguntas básicas. Oiga, ¿cómo estará cubierto el trabajador en caso de un accidente? No tenemos claridad de eso. ¿Cómo se tomará la medida de prevención de riesgo en esa casa habitación donde va a empezar a hacer teletrabajo o trabajo a distancia? ¿Quién debe implementar estas medidas de prevención? ¿El trabajador? ¿El empleador? ¿El organismo administrador de la ley? ¿Cómo vamos a evaluar estos riesgos? ¿Vamos a poder entrar a la casa del trabajador o no? ¿Nos permitirá entrar? Ya que es una casa particular y vamos como un ente privado a tratar de entrar a esta casa. ¿Cuándo será un accidente común y cuándo el trabajo? Y salen estas preguntas básicas que llevan al reglamento y la aplicación del reglamento. Una vez creada la ley de teletrabajo, trabajo a distancia, genera un reglamento con un artículo único que es el 152 quater del Código del Trabajo, que establece lo siguiente. Este reglamento establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deben sujetarse los trabajadores que presten servicio en la modalidad de este trabajo y trabajo a teledistancia, en el acuerdo, ¿no es cierto?, que ya han tenido con su empleador, y de cumplimiento de las medidas de seguridad de acuerdo a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y por supuesto, todo lo que no esté en este reglamento del artículo único del Código del Trabajo, 152 quater, se rige por el decreto 594, o sea, donde no alcance el reglamento, será obligación cumplir con el decreto que establece las condiciones mínimas sanitarias, ambientales o básicas en los lugares de trabajo. O sea, sí o sí hay que hacer prevención. Hay que tener claras dos cosas cuando se establece esta normativa y este reglamento. Define la diferencia entre trabajo a distancia y el teletrabajo. El trabajo a distancia es el que se va a hacer en otro lugar al habitual, definido, acordado parcialmente con el empleador, que puede ser el domicilio del trabajador, o otro lugar que acuerden por acuerdo mutuo, otra instalación. Y en el caso del teletrabajo establece que son trabajos mediante la utilización de medios tecnológicos. O sea, vamos a estar en el computador trabajando. Y en el trabajo a distancia yo puedo estar haciendo caja, armando cosas y otras
de manualidades para explicar un poco la diferencia. Y el teletrabajo es que tengo un elemento tecnológico que voy a usar todo el día para mi quehacer laboral. Eso sí que este reglamento establece que las obligaciones del empleador no se saltan y establece algunos artículos. Por ejemplo, dice que el empleador, que como hemos dicho anteriormente, está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de manera eficaz y salud de los trabajadores que presten este servicio, esta modalidad, ¿sí? Y también establece que será obligación del empleador gestionar los riesgos laborales con motivo de esta modalidad, que se puedan hacer presentes o encontrarse en el domicilio del trabajador o en un lugar distinto que ellos han definido, pero sí o sí tiene que gestionar los riesgos laborales. También establece que en este tipo de trabajo a distancia de trabajo, por ningún motivo estará prohibido y no podrá, por requerimiento de sus funciones, el trabajador o el empleador obligar a esta persona a manipular, procesar, almacenar y ejecutar labores que impliquen la exposición de el trabajador, su familia o a tercero, en este nuevo lugar definido que es casa habitación u otra instalación, sustancias peligrosas, prohibido la manipulación o almacenamiento, sustancias cancerígenas, tóxicas, explosivas, reactivas, combustibles, u otras que se refieren, ¿no es cierto?, este artículo o el decreto 594, que presentan un riesgo para el trabajador, para su familia o para terceros, incluyendo también los trabajos donde existe la presencia de sílice libre cristalina y toda clase de asbesto. Sí o sí prohibido. No hay manera que lo puedan hacer ni trabajo a distancia ni teletrabajo. Dentro de las obligaciones de este reglamento está hacer prevención a través de instrumentos de autoevaluación, para explicarlo muy simple. Dentro de una mesa de trabajo que conforma la Dirección del Trabajo, el organismo administrador de la ley en Chile, el ISL y la Suceso, se implementa un instrumento de autoevaluación de trabajo a distancia y teletrabajo, que es un formato tipo, que es obligatoria que el trabajador llene en ese lugar donde está definido su teletrabajo, trabajo a distancia. ¿Sí? Y en este caso van a haber preguntas básicas en esta autoevaluación, como si es capaz de identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo, o si contiene también o reconoce los peligros que sean inherentes a las labores que el trabajador puede hacer en ese lugar. En el caso de la pauta se va a generar también una matriz. ¿Quién es el encargado de generar la matriz de riesgo? La matriz de identificación de peligro, la evaluación de riesgo y un programa preventivo, ¿sí?, es parte de la obligación en materia de prevención, y el organismo administrador de la ley, del seguro de accidentes laborales, por lo menos chileno, tiene la obligación de poner a disposición del empleador un formato de matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, elaborada en base a una propuesta que tiene el Instituto de Salud Pública, que está vigente, ¿sí?, para que estos organismos elaboren una matriz de riesgo que debe adecuarla, por supuesto, al resultado de la autoevaluación que va a realizar el trabajador. O sea, tenemos la autoevaluación, que la generan los organismos del Estado, y tenemos después de esa autoevaluación una matriz de riesgo que tiene que generar el organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile, más el ISL, en base a un formato que tiene el Instituto de Salud Pública. Dentro de las obligaciones del empleador está el programa preventivo. ¿Qué tiene que considerar este programa preventivo? Riesgo peligro del puesto de trabajo, las medidas preventivas y correctivas con precisión inmediata, los plazos de ejecución que se van a dar para este tipo de implementación, los responsables de este programa preventivo, cuáles son las obligaciones del trabajador, cuáles son sus obligaciones de implementar ciertas cosas dentro del lugar de trabajo, y también las obligaciones del empleador, las medidas de periodicidad del control de este programa preventivo, que no debe ser más allá de un año, ¿no? La idea es que se evalúe anualmente, y la periodicidad de las capacitaciones, que no tienen que exceder más allá de 2 años, que está también en el reglamento y lo vamos a ver más adelante. Dentro de las obligaciones del reglamento del 152 Quater del Código del Trabajo chileno está también la asistencia técnica del organismo administrador de la ley. Es obligación de los organismos administradores de la ley y el ISL la asistencia técnica cuando tomen conocimiento, ya sea por la dirección del trabajo o por propia declaración del empleador, que la modalidad de trabajo y trabajo a distancia. Sí o sí tienen que poner a disposición la asesoría técnica del organismo administrador de la ley y, por supuesto, el elemento o la matriz de riesgo. Y también asesorarlos para que puedan hacer también su autoevaluación. Dentro de las obligaciones tenemos el inicio del proceso de identificación y evaluación de los riesgos por parte del empleador. La entidad empleadora, ya sea por prescripción de su organismo administrador de la ley o por iniciativa propia, deben aplicar el instrumento de autoevaluación.
de acuerdo, es obligación, de acuerdo al pacto que esté registrado en la Dirección del Trabajo. O sea, si ya tengo este contrato de trabajo a distancia, teletrabajo, no puedo hacerme el desentendido de que lo firmamos nomás, tú trabajas en tu casa y ahí vemos. Tiene que sí o sí aplicar la pauta de autoevaluación, después llevar al organismo administrador, el cual tiene que evacuar, ¿sí?, una matriz de riesgo que tiene que aplicarse en la zona de trabajo. Ahora, el empleador también tiene la obligación que en un plazo no más allá de 5 días tiene que aplicarla. En el caso del empleador, una vez que se produce el contrato o el adendum de contrato de trabajo a distancia de teletrabajo en Chile, tiene que sí o sí generar la obligación de informar de los riesgos laborales de este tipo de trabajo, evaluar, emitir la pauta de autoevaluación para el trabajador, explicarle cómo se llena, y los organismos administradores de la ley dispondrán de un plazo de 15 días contados, ¿no es cierto?, de que tomen conocimiento del registro para prescribir a los empleadores, la aplicación de las medidas de control y el análisis de los instrumentos de autoevaluación. O sea, tomó conocimiento, tiene 15 días para poder hacer. Dentro de la obligación de los riesgos laborales, sí o sí, nosotros tenemos el decreto 40, artículo 21 en Chile, que establece la obligación de informar los riesgos laborales a los cuales están expuestos los trabajadores. Tiene que ser de manera cabal, de manera eficaz, ¿no es cierto?, tomando todas las medidas necesarias, pero en este caso el reglamento establece que es obligación, en el caso del organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales chilena, en su rol asesor técnico en prevención, deberá informar a la entidad empleadora en concordancia con el Código del Trabajo los riesgos laborales a los cuales van a estar expuestos y, por supuesto, en este caso los trabajadores. Y eso se va a hacer de manera escrita. Al inicio de la prestación de servicio, firmar el contrato acerca de los riesgos que va a entrañar su labor de teletrabajo y trabajo a distancia. O sea, quiero explicar con esto que sea la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, se cumple lo mismo como si estuvieran trabajando dentro de una empresa, dentro de la empresa antes de cambiar de lugar. Las capacitaciones es una obligación de acuerdo al reglamento porque tenemos que informar al trabajador qué van a hacer, cuál riesgo, cómo lo controlan. Y qué hacer en caso de un accidente para diferenciarse un accidente del trabajo, un accidente común. Entonces, las capacitaciones tienen que darse por los organismos administradores de la ley, a petición de los empleadores, y pueden ser, en este caso, los que aborden las medidas de seguridad y salud en virtud de los riesgos inherentes a las labores, y que tienen que tener presente las medidas de control del desempeño del trabajo, y también pueden ser las previstas en el programa preventivo. Las del programa preventivo tienen que ver con horas mínimas de entrenamiento, que las vamos a ver más adelante. Dentro de las obligaciones está la implementación de las medidas prescritas en base a la revisión de la matriz de identificación de peligro o evaluación de riesgo. Tiene un plazo para la implementación, como decíamos, hay no más de 15 días por organismo administrador de la ley, y se genera un flujograma por organismo del Estado que dicen los plazos y los tiempos, que aquí se las comparto. Dentro de la implementación de las medidas prescritas en base a la revisión de la matriz de identificación de peligro y evaluación de peligro, hay plazos. Ahí los plazos señalados en este diagrama son de días corridos, que hablábamos inicialmente de 5, hablábamos también de los 15 días que tiene el organismo administrador de la ley, y también están los de 30 días desde que sale la ley de teletrabajo, trabajo a distancia, y también cuando se empieza a aplicar el reglamento 152.4 del Código del Trabajo. Entonces establece que la aplicación del instrumento de autoevaluación, el empleador va a tener que iniciar estas acciones de autoevaluación de riesgo de manera inmediata al inicio de la labor al suscribir el pacto, que ya lo hemos mencionado anteriormente. O sea, inicia la labor de trabajo a distancia y teletrabajo, y el empleador tiene la obligación inmediata de aplicar el elemento de autoevaluación. También tenemos la asistencia técnica al organismo administrador de la ley, y establece que el organismo administrador debe prestar la asistencia técnica al empleador cuando tome conocimiento del pacto de la Dirección del Trabajo que ya están trabajando en esta modalidad o es informado por el empleador. Dentro de la implementación de medidas prescritas, en la base a la revisión de la matriz de identificación de peligro o evaluación de riesgo, hay un instrumento de autoevaluación y matriz del programa preventivo que los empleadores van a tener que utilizar este elemento que les proporciona el organismo administrador de la ley, y deben poner a su disposición, conforme a lo dispuesto por el suceso, la matriz debe ser revisada anualmente, para lo cual debe requerir asistencia al organismo administrador de la ley. O sea, ponemos el instrumento de autoevaluación al organismo administrador de la ley, nos asesora, y también nos ayuda a desarrollar nuestro programa preventivo, y tiene que ser, una vez aplicada, revisada anualmente para ver si hay corrección. Dentro de la implementación está también las capacitaciones que hablaba anteriormente,
y las capacitaciones van a ser de 2 tipos de acuerdo al reglamento como obligación, previo al inicio de las labores, y también las previstas del programa preventivo con una periodicidad que se tiene que establecer que no sea más allá de 2 años. O sea, está la prueba del inicio de las labores, donde va a decir, estos son los riesgos, las medidas de control generales, y los riesgos para su salud en el puesto de trabajo, que es lo que es un accidente del trabajo dentro de esta modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo, cuando está cubierto, y el segundo programa establece contenidos obligatorios que establece el reglamento. En el segundo programa son capacitaciones formales obligatorias, cursos de capacitación mínimo de 8 horas, que establece el artículo 8 del reglamento, y establece información básica que debe tener el trabajador, contenidos básicos que tiene que establecer, que tiene que considerar, características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo donde se van a ejecutar las labores, el espacio de trabajo, qué riesgos tiene, el piso, lugares de tránsito, vías de evacuación, procedimientos de emergencia, superficie mínima del lugar de trabajo, las condiciones ambientales en el puesto de trabajo, iluminación, ventilación, ruido, temperatura, las condiciones de aseo mínimas que tiene que tener ese puesto de trabajo, el mobiliario adecuado para el desempeño de sus labores, ya sea un mobiliario ergonómico, acorde a la labor que va a desarrollar, herramientas de trabajo que deberá emplear esta persona en esa modalidad, que estén en buenas condiciones, por supuesto, el tipo y estado de las instalaciones eléctricas tiene que considerar, el riesgo eléctrico en la zona de trabajo o teletrabajo, el organizar el tiempo con pausas activas para poder descansar, hacer ejercicio, ¿no es cierto?, tiempos de desconexión en el trabajo, en el caso de los elementos tecnológicos, y los tiempos máximos de trabajo y mínimos de descanso que tendrá que considerar, porque él va a estar solo en su casa. Ahora, seamos realistas, a veces la gente que está hoy en teletrabajo trabaja mucho más, se le pide mucho más trabajo porque está en la casa. Entonces tiene que considerarse en este estudio la carga de trabajo, por supuesto, y los riesgos no solamente in situ de un accidente de trabajo, sino que los riesgos psicosociales y de enfermedades relacionadas con este tipo de trabajo. Y también tiene que considerar los productos que puedan utilizar, qué características tienen, tipos de almacenamiento, su equipo de protección personal, los riesgos a los que podrán expuestos y las medidas preventivas en este puesto de trabajo. Y, por supuesto, las obligaciones de las prestaciones del seguro de la ley 10.744 chilena, que establece la cobertura de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Hay dictámenes de la suceso que nos van a ayudar a reforzar la ley de teletrabajo, trabajo a distancia y el reglamento de seguridad. Hay una circular ya que empieza a reforzar el 2020 en septiembre, que es la 3532, y también tenemos los dictámenes de la suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que hace observaciones a la aplicación de la ley de accidentes del trabajo, los trabajos de teledistancia, habla de la obligación de los pactos de trabajo que tienen que ser informados al organismo administrador de la ley y registrados en la Dirección del Trabajo, y establece el plazo para hacer este pacto del trabajo formal al teletrabajo o trabajo a distancia para que sea definitivo el traspaso. También la última circular, por lo menos que manejamos nosotros en conocimiento, que es la del 15/1/2021, modifica las instrucciones de los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo, en el caso de la calificación de accidentes del trabajo y la denuncia para la calificación y evaluación de incapacidades permanentes. Ambos incorporan el compendio de las normas del Seguro Social chileno, pero regula un poco o raya la cancha qué es un accidente o una enfermedad profesional en el trabajo a distancia y teletrabajo. Puedo comentarles que en Chile los accidentes laborales del teletrabajo han ocurrido. Tenemos en el 2020, que se van por desfase las estadísticas, ya en el 2020 se registran 1.613 denuncias de accidentes del trabajo, ocurrido en la modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo. La gráfica nos indica que de acuerdo a los meses del año van cambiando un poco, subiendo y bajando, empezando a bajar en diciembre porque ya se libera para trabajo algunas zonas. Recuerden que de cuarentena pasamos a algunas fases donde se podía ir a trabajar nuevamente. Pero es importante también destacar que tenemos también una estadística que nos indica quién se accidenta más. Aquí tenemos entre hombres y mujeres, ¿sí?, por género. La mayor cantidad de accidentes la tienen las mujeres en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora uno dirá, ¿pero por qué? Si regularmente el que lidera los accidentes laborales son los hombres. Son más aguerridos, temerarios, se ponen más, pero hoy cambia la figura. La verdad que hay varias maneras de decir por qué más mujer y menos hombre. Aquí no es un tema de género, sino que es el doble trabajo, por lo menos así lo veo yo. No sé cómo lo verán ustedes que nos están viendo hoy, pero recuerden que la mujer siempre ha tenido un doble trabajo. Tiene su trabajo laboral formal y tiene un trabajo en la casa. No todos los hombres ayudan. Entonces la mujer llega a ese trabajo
en su casa además, a limpiar, a ordenar, a cocinar. Entonces tiene una doble carga y además con la modalidad de trabajo, teletrabajo, también recuerden que están los niños en la casa estudiando de manera online. Entonces tiene que ser la trabajadora, la persona que tiene que alimentar a sus niños y ver sus tareas. Entonces hay una carga enorme de trabajo y una presión enorme ahí que hay que considerar, ¿eh? Sobre todo en los riesgos psicosociales. Y las mujeres tienen la más alta accidentalidad en este tipo de trabajo, que es importante considerar cuando se hagan las pautas de evaluación y la evaluación de riesgo de los puestos de trabajo. Es importante también destacar que en Chile, por lo menos, tenemos ya identificado, o la Suceso identifica, Superintendencia de Seguridad Social, que son sus estadísticas, identifica los sectores económicos y cuál es el aporte que ha sido la accidentalidad del trabajo a distancia y teletrabajo, aportando con mayor cantidad de la enseñanza, la sigue la administración pública, la actividad inmobiliaria, todo lo que es la intermediación financiera, actividades de servicios comunitarios, comercio al por mayor, transporte, almacenamiento, servicios sociales y otros. Y esto nos puede dar una indicación donde tenemos que apuntar más el ojo ahí en el control de estos riesgos. Los accidentes laborales y teletrabajo, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que durante el 2020, si bien es cierto, se presentaron 1.613 denuncias, solo el 48%, 48,2% fue reconocido. Entonces, la Suceso saca esta circular que se las mostraba para poder definir y rayar la cancha qué es lo que es un accidente del trabajo o enfermedad profesional en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Hoy en Chile se desconoce, yo creo que a nivel mundial, la cantidad de trabajadores que está realizando este tipo de trabajo. Entendamos que se hace formal, se postula la dirección del trabajo, pero seguramente algunos todavía no lo hacen. Entonces, la modalidad de trabajo y trabajo a teledistancia obliga a tomar nuevas medidas preventivas que sean eficaces en los lugares de trabajo que sean distintos a la empresa. Antes no se consideraban. Esta es la estadística que les muestra a nivel de los organismos administradores de la ley el reconocimiento de los accidentes de trabajo y trabajo a distancia, siendo el ISL, que es del Estado, por supuesto, el que tiene más reconocimiento de este tipo de accidentes como tal. Finalmente, ¿qué les puedo decir? Porque tenemos un tiempo limitado y no me quiero pasar. Chile, junto con otros países, están enfrentando un cambio, no solamente por la pandemia, yo creo que también llegó para quedarse, el cambio de la modalidad de trabajo, teletrabajo, trabajo a distancia. Entonces esto va a permanecer en el tiempo. Esta modalidad ha sido ampliamente utilizada, yo creo que no solamente por Chile, sino que por varios países, por la pandemia que vivimos hoy, y veo que esto llegó para quedarse. Entonces existe un desafío importante a nivel regional, a nivel de habla hispana, ¿sí? Del monitorear cómo va funcionando esto, profundizar en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los nuevos riesgos que conlleva este tipo de trabajo, cuáles son las nuevas enfermedades que puede generar, ¿sí? A lo largo del desarrollo de este tipo de actividad, y por supuesto empezar a ingeniarnos y pensar cuáles van a ser las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales que sean eficaces para este nuevo desafío que llegó para quedarse. Finalmente, le doy las gracias por su atención, agradezco también la invitación como CEO de CRO Internacional, también como vicepresidente del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo, y les digo por favor que no olviden que la prevención es tarea de todos y es un apostolado que no está limitado por fronteras. Toda la ayuda que necesiten, cuenten con ello, ya sea de manera remota o en otro tipo de actividades. Muchas gracias por su atención y recuerden que, a pesar que sea teletrabajo o trabajo a distancia, tiene riesgo porque ya por lo menos en nuestro país vencíamos 1.600 infracciones accidentados y eso nos da un indicador de que es donde tenemos que afinar el ojo si va a ser una nueva modalidad de trabajo a nivel de los países. Muchas gracias, hermano. Un éxito para el resto de los ponentes y muchas gracias nuevamente a la Universidad de los Andes y a Venezuela por darnos esta oportunidad de compartir nuestro conocimiento. Un saludo, hermano.